El profesor es fisioterapeuta, obviamente, tiene un doctorado en ciencias biomédicas, experto en dolor miofacial, experto en reeducación global postural, es profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos, ha publicado decenas de artículos científicos de alto impacto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, profesor César de las Peñas, y bueno, bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver si compartimos la idea con mi buen amigo Ángel. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, buenos días allí a todos, buenas tardes aquí para España. Bueno, aunque Hernán ha comentado el título de la charla de función seca en dolor musculoesquelético, yo he mantenido el título que él me dio, o me propuso, que era la función seca funciona, pero bueno, realmente es lo mismo. Y vamos a debatir varias cosas que ya también pues, ha comentado Ángel en la charla, ¿no? Es decir, que aunque hablaremos que una cosa funcione, no significa que funcione para todo. Y vamos a ver si lo llegamos. Bien, me ha gustado mucho porque siempre que veo a Ángel hablar del pasado y del futuro, mucha gente no tiene de dónde viene, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho la película Regreso al futuro, no sé cómo se llamará así allí en su país, pero con 3 preguntas. ¿De dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos? Que es justamente lo que ha concluido la charla Ángel. ¿De dónde venimos? Bueno, pues generalmente la fisioterapia viene en muchas ocasiones, hay muchas corrientes, ¿no? Muchas técnicas, muchas discrepancias, y viene de él la experiencia clínica de él. A mí me funciona y a mí también. Es decir, hemos pasado de que si a mí me funciona, no me tengo nunca que cuestionar nada. Eso está bien, pero como hemos visto con el paso de los años y de las décadas, hay que añadir algo más. ¿Dónde nos encontramos hoy en día? Pues nos encontramos en el extremo completamente opuesto, que tampoco es bueno. Es decir, como ha dicho antes el anterior ponente, estamos en un momento en el que parece ser que aquello que no tiene evidencia no sirve de nada. Y eso también es un error. Es decir, hay que tener mucho cuidado con esta situación. ¿Por qué? Porque la ausencia de evidencia no significa ausencia de efectividad. Y obviamente vamos a ir viendo cómo cualquier fisioterapeuta puede manipular la evidencia a su gusto o incluso puede cometer errores, como bien ha dicho el profesor Basas en el tema de la evolución y la lectura de los estudios de tendón. Que un artículo diga que una cosa es eficaz no significa que el resto no sirva para nada. Y eso cometemos el error continuamente. Entonces, siempre nosotros hacemos la propuesta de que hoy en día hemos pasado de solo aspectos clínicos a solo aspectos investigadores, y obviamente eso es un gran error, y debemos de combinar 3 grandes pilares, todo basado en la evidencia, pero con cuidado. Está en rojo, porque realmente rojo es precaución. Obviamente, nunca podemos olvidar la experiencia clínica. La experiencia clínica casi siempre va a ir por delante de la ciencia, pero hay que saber cuándo rechazarla. La mejor evidencia disponible, porque muchas veces no tenemos disponibilidad por recursos o incluso por dispositivos para determinar una evidencia. Y obviamente el paciente es muy importante, y sobre todo vamos a hablar del tema de la punción. Bien, porque la punción, como bien ha dicho Ángel, en España somos uno de los países del mundo que, por desgracia, pinchamos más. No sé si es por la afición a los toros con las banderillas o realmente por la aguja de la punción seca o de las técnicas invasivas, las cuales personalmente creo que no deben de representar más de un 20-30% de un tratamiento en general. Bien, ¿por qué? Porque a mí mucha gente cuando viene a la clínica a ver cómo trabajamos se sorprenden de que hay pacientes a los que no les pinchamos nada porque no son necesarios. Es decir, que aunque defendamos o la gente nos asocie a mí y a mi grupo de trabajo con la punción seca, mis artículos son un 15% o muchos menos son de punción seca, por lo tanto no es la panacea. ¿Bien? Primeramente, determinar que la punción no es acupuntura. No vamos a entrar en un debate filosófico, pero es un primer mensaje claro. La punción seca no es acupuntura. No es ni mejor ni peor, es distinto. Hay muchísima controversia con el tema del dolor miofascial y los puntos de acupuntura, si son los mismos puntos y demás. No son los mismos puntos. Si se dan cuenta en este artículo,
de hace unos años, pues, ¿qué decían? Decían, fíjense, perdón. El 93% de las localizaciones que se establecen en un libro, el libro de Travel y Simon, es decir, si ustedes saben, son las famosas X de los dolores referidos, coinciden con los puntos de acupuntura. Bien, claramente, gracias a Dios, en el año 2019 se publicó la tercera edición del Travel y Simon, obviamente a título póstumo, ya que todos saben que David Simon murió en el año 2010, y se han quitado las X. ¿Por qué? Porque no existe localización. El dolor muscular puede aparecer en cualquier sitio. Bien, es como decir que una tendinopatía rotuliana siempre única y exclusivamente está en el polo inferior de la rótula, y eso es mentira, puede estar en muchas regiones, aunque sean milímetros arriba o abajo, del tendón rotuliano. O como decir que no existen tendinopatías cuadricipitales, es decir, no hay nada nunca localizado siempre en la misma zona. Por lo tanto, no es real. Y aquí se ve claramente, fíjense, esto es una imagen de una pierna tridimensional, esto es el cuádriceps, vasto externo, bíceps femoral. Por la cara lateral de la pierna existe o discurre un punto acupuntura, un meridiano de acupuntura, el meridiano vesícula biliar, y el punto de acupuntura se encuentra en el tejido celular subcutáneo. Es el foco de la acupuntura, o el objetivo. El objetivo de la punción seca no es el tendón, como bien ha dicho Ángel Basas. ¿Puedo pinchar un tendón? Por poder puedo, pero a lo mejor no voy a ser eficaz. El objetivo de la punción seca es el vientre muscular. Por lo tanto, estamos aquí. Esto es músculo, esto es tejido celular subcutáneo, por lo tanto, los puntos de acupuntura no son los puntos de acupuntura. Además, la técnica también es distinta. Esta imagen también está muy asociada con lo que se ha hablado de mecanotransducción y del papel del tejido colágeno en el dolor musculoesquelético. La técnica de acupuntura, como todos conocemos, es meter la aguja en el tejido celular subcutáneo, enrollarlo a forma de algodón de azúcar, como en las ferias, y producir un estímulo de mecanotransducción que podemos ver aquí en el tejido celular subcutáneo o en el tejido miofascial de la fascia superficial. Esto no tiene nada que ver con la técnica de punción seca de un vientre muscular o de un punto gatillo. Por lo tanto, son técnicas diferentes. Ahora bien, cada uno puede hacer lo que quiera y, por lo tanto, si empezamos a mezclar y hacer lo que cada uno considera, pues obviamente todas las técnicas, todos los caminos llevan a Roma. Es decir, podemos mezclar y encontrar similitudes. Pero, a grosso modo, lo primer mensaje que quería transmitirles es que no tiene nada que ver las técnicas en sí mismo. Eso no quiere decir nada con respecto a la efectividad de cada uno. La punción seca no vale para todo, no sirve para todo y no puede aplicarse en todos los pacientes. ¿Por qué? Primero, por miedo a las agujas. Fíjense qué curioso que generalmente los hombres tienen más miedo a las agujas que las mujeres. Y la mayoría de los pacientes que manifiestan miedo a las agujas es por experiencias previas negativas. Si yo tengo un paciente en la consulta y cada vez cuando entra por la puerta saco las banderillas en la mano, por lo tanto el paciente puede generar bastante miedo. Es decir, cuidado que la punción o las técnicas invasivas no son para todos los pacientes y no pueden ser la primera técnica de elección. También otra cosa que luego hablaremos es el dolor postpunción. Es decir, es una técnica que es a costa, ¿generan beneficios? Sí, pero a costa de algunas cosas que luego hablaremos. Y uno de ellos es el dolor postpunción, a modo de agujetas. Hay gente que lo considera fisiológico porque puede aparecer inmediatamente y desaparece a las 48, 72 horas, y generalmente suele desaparecer de forma espontánea, como las agujetas después de hacer ejercicio. Ahora que nosotros, los españoles, hemos salido del confinamiento después de 2 meses, pues probablemente la primera semana de desconfinamiento fue la semana más patológica para todo el mundo porque hubo más lesiones que el resto de todo el año. Agujetas y lesiones. Pues las agujetas son buenas o malas, pues cada uno puede tener una opinión distinta. La técnica de punción seca genera agujetas o dolor postpunción. Por lo tanto, hay que valorarlo si a un paciente le va a compensar o incluso a un deportista le puede ser perjudicial en alguna situación en particular. Bien, por lo tanto, vamos a hablar como los Jedi, es decir, vamos a tener una aguja en la mano, aunque hemos dicho que no es la primera técnica de elección, y como me pidió Hernán, vamos a ver si es eficaz o no y debatir en qué aspectos, porque no vale para todo. Voy a hablar principalmente de 3 grandes patologías, podemos decir el top 3, de dolor lumbar, dolor cervical y dolor de hombro. Pero obviamente, pues podemos aplicar en cualquier región, hablaremos también de algunas otras regiones del cuerpo. ¿Qué les voy a mostrar? Pues la mayoría de los metaanálisis. Ahora voy a poner a favor de la punción seca. Cuando algún médico de cualquier especialidad del mundo o algún fisioterapeuta me manda un email, oye, mira, César, es que me han pedido evidencia científica de la punción porque dicen que no vale. Me parece tan absurdo. La punción seca genera amor y odio.
probablemente de las técnicas que más amor y odio generen, pero a grosso modo. Es decir, es como la novia, o mejor dicho, como la suegra. Es decir, o la odias o la amas. No hay término medio. Pues la punción seca pasa lo mismo. Pero hay que ser honestos. ¿Tiene efectividad? Sí. ¿Ha mostrado cambios metaanálisis, que ya sabemos que es el nivel de evidencia más alto? Sí. Probablemente de las técnicas, junto con los ejercicios y la manipulación, que son las técnicas más criticadas, sobre todo la manipulación, que más metaanálisis han demostrado. Y la mayoría dicen que es eficaz frente a diferentes comparaciones. Luego hablaremos del corto y largo plazo. ¿Bien? Pero, por ejemplo, la técnica de punción es eficaz para mejorar el dolor y la discapacidad con respecto a no hacer nada o otras técnicas SAM, e igual a corto y a medio plazo. A medio plazo realmente vamos a ir viendo que es igual de eficaz que otras técnicas. Y aquí es donde entramos con la análisis de la evidencia. Que dos técnicas sean igual de eficaces no significa que una no valga. Si a mí me dicen que la punción seca es igual de eficaz que una manipulación o que un masaje, me está indicando que yo tengo dos herramientas terapéuticas igual de eficaces que yo deberé decidir según las expectativas o las necesidades del paciente aplicar una u otra. No siempre una ausencia de efectividad mayor significa un resultado negativo. Y aquí puedo hacer un ejemplo que no tiene nada que ver, que nosotros hicimos un ensayo clínico de síndrome del túnel del carpo, comparando cirugía frente a 3 sesiones de fisioterapia. El seguimiento fue de 1 año y al año los pacientes estaban igual, con 3 sesiones de fisioterapia que cirugía. Los médicos dirían, bueno, pues no te ha salido lo que querías, la fisioterapia no es más eficaz que la cirugía. Y dije, joder, si 3 sesiones de fisioterapia al año son más eficaces que la cirugía, escuche, me jubilo, me retiro. No, para mí, mi pregunta es, ¿usted qué prefiere? ¿Operarse o fisioterapia? De decisiones del paciente, de nadie más. Por lo tanto, muchas veces la evidencia no significa ausencia de efectividad. Igual hay, por ejemplo, más metaanálisis, prisma metaanálisis, que es más complejo, en el cual determina igual que la punción seca, fíjese, por ejemplo, en dolor, discapacidad, inmediatamente o a corto y medio plazo, hay una tendencia, no siempre, pero hay una tendencia bastante clara a que sea efectiva. ¿Bien? En este caso, comparado con el SAM, con el placebo. En el caso del dolor de cuello o del dolor del cuadrante superior, existen muchos metaanálisis de nuevo que suelen demostrar tendencias. Tendencias casi siempre a favorecer a la punción seca. Eso no significa que sea mejor, simplemente que es eficaz, nada más. En dolor de cuello, igual, para mejorar el dolor, en este caso a corto plazo, sí, luego hablaremos de ello, es eficaz. Es decir, que tenemos la punción seca, ¿funciona? La respuesta es clara, sí, ahora hay que ver en qué condiciones. En dolor de hombro, por ejemplo, pues bueno, nos encontramos, depende, en algunos casos sí, en otros a un lado a otro, según ya podemos mezclar pacientes con dolor miofascial activo, pacientes con dolor latente, bien, inmediatamente después del tratamiento, una semana después, un mes después. Bien. Luego hablaremos cuál es el razonamiento y la propuesta que nosotros hacemos dentro de un tratamiento multimodal. En dolor de columna general acaba de salir una revisión en la cual, pues bueno, analiza muchísimos estudios y revisiones en diferentes regiones del cuerpo, en este caso de la columna, con los diferentes músculos que se pueden pinchar. Obviamente no vale para todo y hay músculos más accesibles y menos accesibles, y realmente la tendencia vuelve a ser positiva. Por ejemplo, otra región muy estudiada es el pie. En este caso, aunque Ángel Basas ha hablado de tendinopatía rotuliana y otras tendinopatías más típicas del corredor, la fascitis plantar o la fasciosis plantar también es muy típica en los corredores, y en este caso, la punción seca en el tema del dolor en el cuadrante inferior también ha demostrado, podemos ver aquí, una tendencia bastante clara a la mejora tras la aplicación de la punción seca, en este caso en fasciosis plantar. Es decir, cuando una profesión o alguien diga que la punción seca no tiene efectividad, la respuesta es ridícula. Sí la tiene. Ahora bien, a largo plazo, a corto plazo, bien, esa pregunta me parece ridícula. Es igual que con la manipulación. Si yo les preguntara, ¿qué es mejor, manipular o hacer ejercicio? Eso no es lógico preguntárselo. Yo no puedo comparar una técnica o preguntarme si una técnica de 5 milisegundos como una manipulación es igual de eficaz que 12 semanas de ejercicio terapéutico. Es que es ridículo. Es que es ridículo. ¿Pinchar o ejercicio? Pues hombre, yo no puedo comparar una técnica de 1 minuto frente a un programa de ejercicio de 12 semanas. Es que es ridículo. La pregunta es, ¿pinchar sí, pinchar no? ¿Antes o después del ejercicio? ¿En qué semana del tratamiento? ¿Antes o después de la manipulación? La pregunta no es A o B,
si no es A más B o B más A. O solo A, o solo, bueno, solo B, o solo A más B, es decir, ¿me entienden? Es decir, determinar en qué grado una de las técnicas debe ser incluida. Nunca aislar las técnicas, porque es que es ridículo hacer ese tipo de comparativas. Igual preguntar, ¿es que los efectos de la punción son a corto plazo? Hombre, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el anterior ponente. Hacer un tratamiento solo con técnicas invasivas es de principiante. Yo no puedo tratar a un paciente solo con una aguja, le pincho y le digo, bueno, vete dentro de un año y me cuentas qué tal estás. Es ridículo. Pero ni con ejercicio, una sesión de ejercicio terapéutico, si el paciente no puede hacer más sesiones, no sirven de nada. Como ha dicho el profesor Basas, si incluso con 6 semanas de tratamiento de un tendón no es suficiente, pues imaginémonos una semana o una sesión de ejercicio. Es que es lo mismo. Obviamente, aquí están los super fisioterapeutas que tratan solo con invasiva, que se ponen a pinchar semanalmente o diariamente. Eso es una locura y una barbaridad, porque veremos a qué costa tiene sus beneficios, pero también sus debilidades o sus consecuencias de las técnicas invasivas. Bien, obviamente, algo muy importante es que el principal objetivo de la punción seca es el músculo, no es el tendón. No sé si en esta imagen se ve claramente el músculo porque me hice esta fotografía hace una semana, pero no me pilló en buen momento después del confinamiento. Entonces, es el músculo, no es el tendón, no es el ligamento, no es ninguna otra estructura. Por lo tanto, la eficacia de una técnica radica sobre todo en el buen razonamiento para su aplicación. ¿Bien? De hecho, fíjense, ahora voy a poner la otra cara. Este metaanálisis demuestra que la punción seca no es eficaz para mejorar la fuerza muscular, pero es que es lógico. ¿Yo cómo voy a aumentar la fuerza muscular? Pues haciendo ejercicio. Si a mí me dicen que pinchándome me voy a poner así, me estoy pinchando todos los días. Pero es que no, es que pensar eso es de un mal profesional fisioterapeuta. Es decir, yo sé que para pensar que una aguja solo por sí mismo va a mejorar el control motor o la fuerza muscular, no tiene sentido. Podrá ayudar, si ese paciente durante el ejercicio tiene dolor, podrá ayudar a aliviar el dolor y de esa forma preparar el músculo para un mejor reclutamiento y una mejor fuerza muscular. Es como, estoy seguro que Ángel estará de acuerdo, yo no puedo fortalecer un músculo solo con electroestimulación sin ninguna contracción activa. Eso se utilizará en fases de inactividad o en fases de que el movimiento esté contraindicado. Pero yo no voy a obtener el mismo rendimiento solo con electroestimulación sin ningún tipo de participación activa por parte del músculo. En la fuerza y en la punción es exactamente lo mismo. Por lo tanto, la punción no vale para todo. Obviamente también está en debate qué profesionales lo aplican. En esta revisión o este metaanálisis me parece muy curioso y es la efectividad de la punción seca aumenta cuando el fisioterapeuta es el que aplica la técnica. ¿Por qué? Porque el razonamiento clínico que aplica un fisioterapeuta no es el mismo que aplica un acupuntor u otros profesionales sanitarios. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, es distinto, pero la efectividad de la técnica, porque es una técnica diseñada para el músculo y el profesional que más conoce el músculo, el aparato musculoesquelético es el fisioterapeuta, en la eficacia de la técnica es mayor que cuando lo aplica otro profesional. Y vemos, fíjense de nuevo, el box, la cajita, a un lado, casi siempre, no en todo, por ejemplo, 3 sesiones a lo mejor no, una sí, 6 sí, sobre un punto gatillo sí, es decir, luego se pueden debatir muchas cosas, pero la tendencia natural siempre es a una mayor mejora. Por lo tanto, fíjense incluso las guías de práctica clínica de los médicos, en este caso para el tratamiento del hombro, que hablaremos, demuestran claramente que hay que incluir el tratamiento del órgano facial, del músculo, me da igual con punción o terapia manual. Y mi pregunta es, ¿ustedes qué prefieren ser? Como yo digo, cola de ratón, perdón, cabeza de ratón o cola de león. Es decir, si aplicamos técnica de forma aislada, el dolor nos va a comer. Si nos unimos todos, nosotros comeremos al dolor. Y le voy a poner el ejemplo de nuestro razonamiento clínico. La pregunta, ¿qué es mejor, hacer ejercicios o punción en un dolor de hombro? Es que la pregunta es ridícula. Nosotros hicimos un estudio en el que combinamos la aplicación de punción seca y un programa de ejercicios durante 12 semanas frente a solo la aplicación de ejercicio durante 12 semanas. Bien, un ensayo randomizado, hicimos un seguimiento, fíjense, al año. Bien, ¿qué casualidad? Fíjense, vamos a analizar correctamente qué ocurrió. Rápidamente, en el dolor, aquí tenemos los sujetos que hicieron punción más ejercicio frente a solo ejercicio. En el dolor al año, los dos grupos mejoraron igual. ¿Por qué? Porque el programa de ejercicios de base es eficaz. En el peor dolor igual. Claro,
los detractores de la punción dicen, joder, ¿ves, César? Esto no sirve para nada. ¿Pero qué ocurrió? Anda, la discapacidad y la función de los pacientes que recibieron punción se vio incrementada exponencialmente, mucho mayor y en mayor funcionalidad que aquellos que no. Es decir, ¿la punción mejoró el dolor? No, porque el ejercicio es eficaz, pero la punción preparó el sistema musculoesquelético para recibir el tratamiento mediante ejercicio terapéutico en mayor beneficio funcional. No todo es dolor. Como bien ha dicho Ángel, un tendón puede no doler, pero no estar reparado tisularmente. Un músculo puede no estar preparado para ser fortalecido. Y piensen en ese vasto interno después de una patología de rodilla que tardamos semanas, meses, años en recuperar su función, porque a lo mejor ese músculo no está preparado, algo le pasa intrínsecamente a esa matriz muscular, o en este caso un tendón, como ha dicho Ángel, que necesita un estímulo para poder volver a reactivarse. En el caso del vientre muscular, ese estímulo puede ser la punción, y ese músculo se despierta y podemos fortalecerlo. Por lo tanto, la combinación de la punción es más eficaz. Y fíjense que hicimos un análisis de coste-efectividad, que es la única vez que se ha hecho un tipo de estudios en la punción seca. ¿Y qué encontramos? Se hizo el análisis, bueno, rápidamente esto es la metodología que se hizo y se analizó los costes. ¿Cuánto cuesta una aguja de acupuntura que utilizamos en punción seca? Dos pesetas, que son 0,05 euros, que no sé cuántos pesos o rupias, no sé qué moneda utilizan allí. En Dólares. Ecuador, pero mínimo. ¿Cuántos? Dólares. Ah, bueno, dólares, pues entonces lo mismo, 0,03 dólares. Bueno, miento, 0,05 dólares, que ahora estamos más que los americanos. Bien, y el coste es mínimo. Bien, por lo tanto, fíjense la diferencia al año de coste-efectividad. De hecho, nos ahorramos casi 215 euros, 240 dólares por paciente, solo con la inclusión de 3 sesiones de punción seca. Eso no significa que sea más eficaz que el ejercicio, no. Es que la punción ayuda a lo que ya sabemos que funciona, que es el ejercicio terapéutico. Y aquí podemos ver cómo la punción seca genera muchos menos costes que la no punción seca. ¿Por qué? Porque hay gente que puede no entender el ejercicio, puede que no sepa, no tenga una buena adherencia al ejercicio, que eso es un problema. Estoy convencido que Ángel podría hablaros a horas de la adherencia de un sujeto al ejercicio. Obviamente un deportista de élite es muy disciplinado, pero la mayoría de los pacientes no lo son. Por lo tanto, tenemos que darles todas las herramientas que podamos, en este caso con la punción, para la mejora. Sin embargo, tenemos un problema, y es que esto no es a coste cero. Bien, las técnicas invasivas yo siempre digo que son la última técnica de elección. Incluso dentro de las técnicas invasivas tenemos diferentes técnicas muy de moda, como son la punción seca, la neuromodulación, que tiene como objetivo el nervio, y la electrólisis, que tiene como objetivo el tendón. La electrolisis es la última de las últimas técnicas porque es la técnica más invasiva y más agresiva. Eso no es ni malo ni bueno, sino simplemente es matar moscas a cañonazos. Si puedo evitarla, mejor. Solo la utilizaré en los recursos en los que todo haya fallado. Porque a veces es necesaria, pero no siempre y no desde el principio. ¿Por qué? Porque tienen un coste. ¿Cuál es el coste? Es decir, vamos a ver dentro de los mecanismos del dolor y dentro de los mecanismos de la punción seca que las técnicas invasivas producen daño tisular. Sabemos que luego se regenera, pero ese daño tisular es un daño tisular. Y como bien ha dicho Ángel, si yo aplico 20 sesiones de electrolisis en un mismo tendón o yo pincho 20 veces el mismo músculo en el mismo punto, es como le ocurre a un paciente con diabetes que se pone la insulina en el mismo punto. Es decir, va a necrosar la zona porque hay daño tisular. Y está demostrado. De hecho, esto es como, entre comillas, un vídeo resumen de mecanismos de la punción. Es decir, yo estoy metiendo una aguja, es un agente invasivo, un cuerpo extraño, por llamarlo de alguna forma, en el cuerpo, y estoy haciendo un daño tisular. Me estoy cargando, estoy reventando esa microestructura del vientre muscular. Esto no es malo, porque a veces hay que destruir para reparar, ¿vale? Pero ¿a qué precio? Hay que saber en qué momentos y en qué condiciones, ¿bien? Y de hecho tenemos evidencia de ello. De hecho, hace unos años se publicó un estudio en animales en los que se pinchó el músculo y se pudo ver que después de la punción seca hay un daño tisular de la placa neuromuscular, es decir, hay un daño neuromuscular. Aquí podemos ver la actividad eléctrica espontánea, es decir, el incremento de la actividad eléctrica, y tras la punción seca, el lado oscuro, es decir, nada. Después de la punción seca tenemos daño tisular, es decir, existen miofibroblastos, hemorragia, daño tisular. Lo bueno de este estudio es
que después, 48, 72 horas aproximadamente después de la punción, ese tejido ya estaba, entre comillas, reparado o tendente a reparar. Es decir, se convertía en un tejido sano. Esto nos da una alegría. Y esto es el mismo principio que las tendinopatías. Crónicas, sobre todo, dar un estímulo para regenerar o reactivar ese tendón o ese tejido, ese músculo, para dar el estímulo mecánico en las mejores circunstancias. De eso ya nos hablaba Cibias, con un esguince de tobillo. Dele a ese ligamento el estímulo necesario para que la reorganización de esas fibras en su fase de cicatrización sea en las mejores condiciones posibles. Es decir, el mecanismo de mecanotransducción sea el más eficiente posible. Por eso nosotros apostamos claramente que siempre, después de las técnicas invasivas, hay que trabajar ese estímulo de mecanotransducción con ejercicio, sí o sí, pero obviamente dentro de un razonamiento clínico. Nosotros hicimos el año pasado, fíjese qué casualidad, con compañeros de CAFID, licenciados en actividad física del deporte, es decir, los expertos en ejercicio o actividad física, y nosotros los expertos en el dolor musculoesquelético, vimos el daño tisular que ocurría en hombres, en un sujeto sano, en humanos. Esto es una pierna, esto es tibia, esto es peroné, esto es el gemelo interno, y cogimos a un grupo control al que no le pinchamos el gemelo interno. Cogimos un área de interés de 0,06 centímetros, microscópica. Si no hay punción, vemos que no hay ningún daño tisular. ¿Qué ocurría si aplicábamos la punción? En esa microzona, estamos hablando, claro, en la imagen parece muy grande, pero estamos hablando de 0,06 centímetros, no es nada. En la zona de la punción seca aparecía el edema muscular. Es decir, la punción seca provoca un microtraumatismo. Bien, eso es importante, tenemos que saber. ¿Es malo? No. Bueno, sí, pero no. Es malo porque es un microtraumatismo, es bueno porque sabemos que va a reactivar los procesos de regeneración tisular y que se va a reparar en 24 o 48 horas, pero hay que saber cuándo aplicarla porque no es a coste cero. Y tenemos evidencia tanto en animales como en sujetos. De hecho, se habla mucho de los mecanismos de actuación de la terapia manual, de los mecanismos ascendentes, descendentes con respecto al dolor. Existen diferentes modelos de dolor aplicados a la punción seca, que es exactamente igual que la terapia manual, exactamente igual que el ejercicio. La única diferencia es la llave con la que yo entro. Imaginémonos que tenemos 3 cerraduras para abrir la puerta de un paciente. Terapia manual, invasiva, ejercicio. Es lo que yo llamo el triatlón terapéutico, que es una palabra que me encanta. 3 deportes, 3 cerraduras, puedo ser en uno o en otro. Pero las 3 cerraduras hay que intentar abrirlas para poder abrir la puerta, si no, no se abre. La pregunta es cuál cerradura empiezo y por cuál acabo. Y qué casualidad que todas las técnicas comparten los mismos mecanismos de acción. Eso sí, la puerta de entrada es distinta. Por ejemplo, si yo aplico una punción en un músculo, provoco un microtraumatismo, pero que voy a hacer establecer una cascada de eventos a nivel medular, o mejor dicho, a nivel periférico, a nivel medular y a nivel central. Es decir, no podemos decir que la punción es solo pinchar un músculo y dejarlo ahí. Tiene efectos a nivel central, a nivel de la neuromatriz, a nivel de los sistemas inhibitorios descendentes. El ejercicio, ¿dónde actúa? A nivel de los mecanismos inhibitorios descendentes, pero obviamente a través de ¿qué? De un estímulo periférico. El ejercicio es un estímulo periférico, pero con unos grandes mecanismos descendentes. Es decir, los mecanismos son todos iguales, pero la puerta o la llave, la cerradura es distinta. Este modelo se hizo en el 2013, nosotros el año pasado lo desarrollamos un poco más porque ya se ha hecho más complejo. ¿Y qué ha ocurrido? Pues bueno, la técnica no todo vale, por tanto, depende del número de agujas, del número de inserciones, de la obtención de la famosa respuesta de espasmo local, de dónde apliques, de en qué músculo, en qué paciente, cuánto daño neuromuscular provoques. Es decir, hay muchas consideraciones a tratar. Mecanismos periféricos sobre el tejido, la estimulación de todas las fibras periféricas, estimulación de la esta dorsal y, obviamente, consideraciones cognitivas, expectativas del paciente. Hay pacientes que no quieren que se le pinchen y punto. Entonces no se le pincha, no hay más discusión. Si el paciente dice que no, es que no. Hay pacientes que dicen, es que vengo a que me hagas la magia de las agujas. Pues ese tampoco es bueno. Hay lo que llamamos punción dependientes. Gente que viene sola a que le pinches. Malo. Es como el deportista que dice, antes de salir al campo de baloncesto, tienes que ponerme un kinesotaping. Sabes que el efecto es placebo, que a veces es necesario. No es una crítica, pero hay que tener en cuenta que eso se puede convertir en dependencia y negativo. Experiencias previas. Si tienes experiencia previa negativa, mal asunto. Placebo y nocebo. Lo que decimos al paciente. Ven aquí que te voy a reventar con la aguja. Pues eso no es una buena actitud por parte del terapeuta.
¿Eso qué significa? Que la aplicación de una técnica de punción o invasiva es mucho más compleja que simplemente meter una aguja. Bien, tenemos que considerar todos estos procesos del paciente. Por lo tanto, cuidado. ¿La punción seca funciona? Sí. ¿Vale para todo? No. ¿Tiene que aplicarse sola? No. ¿Hay que aplicarla siempre? No. Pero bueno, como dice Jack Nicholson, a veces sí, a veces no. Es decir, no todo es sí, no todo es no. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Gracias por esa excelente conferencia. Por favor, alguna pregunta, pueden escribir en el chat en este momento. Si tienen alguna duda, alguna pregunta para el profe César, o si no, continuamos con el programa, por favor. ¿Hay preguntas? Ok, bueno. Tenemos una preguntita. ¿Cuáles son los criterios para aplicar la punción seca, técnicas, cuándo? Bueno, no hay una respuesta para esa pregunta solo, es decir, generalmente la punción se suele recomendar aplicar cuando un paciente tiene un dolor miofascial, es decir, cuando un punto gatillo miofascial o una estructura muscular está participando de la clínica del paciente. Eso es el mínimo criterio, es decir, si el músculo no está involucrado, que raramente no lo está, pero no se aplica. ¿Bien? Ahora bien, una vez que identifico el punto gatillo, sí que puedo decidir aplicar terapia manual o punción. Es decir, ¿aplico siempre punción? No. Por lo tanto, el primer criterio diagnóstico es determinar que hay un punto gatillo relacionado con el dolor del paciente. A veces puedo aplicarlo simplemente por función. Y aquí, por ejemplo, sería otro tema completamente distinto, que es la punción seca en neurología, en pacientes espásticos, que se aplica. Y se ha demostrado que es una técnica que tiene mucho futuro. Allí no hay dolor y es espasticidad, por lo tanto, a veces se aplica la función. Es decir, no hay un único criterio para ello, pero es importante que como fisioterapeutas es una herramienta más. Y, por lo tanto, tengo que determinar si dentro del razonamiento clínico que aplico para dolor, por un punto gatillo, o para función, que puede ser también un punto gatillo o, por ejemplo, la espasticidad, o en un tendón, si tengo un recto anterior del cuádriceps que está muy tenso y no puedo trabajarlo de ninguna forma, me está generando tensión mecánica aberrante sobre el tendón rotuliano, pues a lo mejor le puedo dar un estímulo al músculo para que las fuerzas tensiles sobre el tendón sean más eficaces cuando hago un programa de ejercicios. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Qué tiempo es recomendado esperar entre punción y punción? Bien, eso es una pregunta que no hay respuesta, para que no vamos a engañar. Mínimo debemos de esperar 3 días. ¿Por qué? Porque sabemos que es el tiempo que necesita el cuerpo, el tejido, para repararse. De hecho, el dolor postpunción dura 2-3 días y se piensa que eso es el proceso de regeneración tisular. A modo de agujetas, ¿cuánto suelen durar unas agujetas, un DOMS? 2-3 días generalmente, obviamente depende del daño tisular que se haya producido, pero hay que esperar mínimo 2-3 días. En mi experiencia, yo trabajo en una clínica privada desde hace 20 años, por lo tanto, no lo he aplicado antes de una semana, 10 días como mínimo, porque no es el tiempo en el que veo a los pacientes. Por lo tanto, en mi experiencia suelo dejar una semana, 10 días. Ahora bien, una cosa es este tiempo si yo quiero revisar la misma estructura y volver a pinchar el mismo tejido. Es decir, porque pueda quedar algo residual. Si yo estamos hablando de que yo a una persona le trato un tobillo y al día siguiente le trato una mano, no tiene nada que ver. Pero estamos hablando del mismo tejido en la misma situación. Bien, estoy viendo aquí preguntas, no te preocupes, Hernán. Otra pregunta es combinar punción seca con electropunción. Totalmente. Existen muchos estudios de PENS. De hecho, nosotros acabamos de publicar un metaanálisis que la combinación de electropunción es súper eficaz. Y yo en deportistas la utilizo muchísimo porque genera mucho dolor, mucho menos dolor postpunción y es fantástico. Aplicar varias agujas en varios puntos gatillos al mismo tiempo. No porque dejas al paciente como una regadera, lo atraviesas y le dejas agotado. Yo voy de uno en una, no suelo pinchar varias agujas en el mismo punto. Complicaciones, bien, eso no es de neumotoras. 6 meses de prisión. No, yo nunca he escuchado que un fisioterapeuta haya sido preso
por una punción. Sí que se han producido neumotoras, por supuesto. No es una contraindicación, es una iatrogenia. Bien, también hay neumotoras espontáneos, hay que reconocerlo, pero es una de las máximas complicaciones que pueda ocurrir. Obviamente, nos exponemos a algo, metes una aguja en un tejido y, sobre todo en el tórax, puedes tener ese riesgo. Totalmente de acuerdo. El riesgo es mínimo, es de 1 entre más de 3-4 millones de punciones. Por lo tanto, bueno, pero siempre ante la duda, no se pincha. ¿Cuánto tiempo se debe dejar la aguja en el punto gatillo? Espera, voy, 2 minutos, Hernán, y así acabamos. ¿Cuánto tiempo se debe dejar la aguja en el punto gatillo? Generalmente la técnica no dura más de 1 minuto. La técnica de punción seca no se deja la aguja en el punto gatillo. Eso es acupuntura. ¿Puedes aplicarla? Sí, pero no es la técnica de punción seca. ¿Vale? Original. La técnica de punción seca es técnica de entrada y salida, que no suele durar más de 1 minuto. Si yo ahora luego le quiero colocar una corriente eléctrica, hacer electropunción, dejo la aguja. ¿Cuánto tiempo la solemos dejar nosotros? Unos 15 minutos. Pero ya no es técnica de punción, es electropunción. Aquí, ¿es recomendable punción seca en un desgarro muscular? Bueno, en una rotura muscular aguda, obviamente, como cualquier lesión muscular, hay que esperar que el tejido cicatrice. Ahora bien, ese tejido va a crear una cicatriz. Si esa cicatriz no se genera en las condiciones mecánicas apropiadas, se puede aplicar una punción seca, pero no en la cicatriz, no en la lesión, sino en tejido alrededor que puede haber generado disfunciones del tejido. Por lo tanto, sí, pero no en la fase aguda que debemos de esperar el proceso natural de cicatrización de una rotura muscular. No sé si hay algo más, a ver. Diámetro de la aguja. Bueno, es que depende de la casa comercial. 0,25 de grosor, 0,25, 0,35 de grosor, milímetros. De profundidad, 25, 30, 40, 50, 60, 70 y 100 milímetros. Lo que haya. ¿La punción seca dolorosa? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. También. Ya está. Muchísimas gracias, profesor César de las Peñas, por su exponente intervención. Y bueno, ahora le damos paso al profesor Saúl Caicedo con el tema el ejercicio, la mejor arma para estimular el sistema inmunológico.